Hola, soy Camila Andrea Herrera Ayala, soy estudiante de segundo semestre de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUM, soy de la ficha 51202 y hoy vengo a hacer un pequeño resumen en este video sobre el mapa conceptual y la infografía que hice en el ACA 1 y 2 de esta materia, cálculo diferencial. Introducción. En este video veremos 7 puntos: la presentación del estudiante, la introducción, explicación del mapa conceptual, explicación de la infografía, explicación de un ejercicio, conclusiones y por último las referencias bibliográficas. Mapa conceptual. Mi mapa conceptual es sobre cálculo diferencial, donde veremos 7 fundamentos principales del cálculo diferencial. Daremos una pequeña definición de cada uno y de una de sus características. Empezamos con las desigualdades. Las desigualdades se da por la relación entre dos expresiones que no son iguales. Se escriben con los símbolos mayor, mayor que, menor y menor que. Una de sus características es que puede ser transitiva, opuesto, adición y sustracción, multiplicación y división se puede dar en una de esas desigualdades. Funciones. La relación entre dos elementos de un conjunto A llamado conjunto de partida con un conjunto B llamado conjunto de llegada. Una característica es que el conjunto de partida está relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. No se puede relacionar con más de uno. Límites. Los límites de una función es el valor al que tiende la función cuando a la variable independiente x se le asignan valores cercanos a un valor dado. Una característica es que cuando el límite existe, el límite es único. También que el límite es la suma. El límite de la suma es la suma de los límites y el límite de la resta es la resta de los límites. Continuidad. Es cuando podemos dibujarla de un solo trazo. Se dice que en ese caso es una función continua en todo su dominio. Una característica es que es continua en un punto lateral y también en un intervalo. También dice que la función es continua al estar definida por un número. La derivada. La derivada de una función f de x en un punto x cuando éste tiende a 0 es el límite del cociente incremental cuando este incremento tiende a 0. Una característica es que la derivada de dos funciones, la suma de esas dos funciones, es igual a la suma de las derivadas de las dos funciones tomadas individualmente. Derivada de funciones especiales. Es aquella que no es polinómica o se puede expresar como una serie infinita de operaciones. Una de sus características es que puede ser, de ella hacen parte las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas y las trigonométricas inversas. Derivadas de orden superior. Puede ser algebraica o trascendente, la cual es posible derivar varias veces. Una característica de esta derivada es que puede ser derivada varias veces y para calcular esta derivada de orden superior de una función se deben aplicar las propiedades de las derivadas. Aplicaciones de la derivada máximos mínimos. Un número f de c es un máximo absoluto de una función f si f de x es menor que f de c para toda la x en el dominio de f. Un número f de c es un mínimo absoluto de una función f si f de x es mayor que f de c para toda x en el dominio de f. Una característica es que permite determinar cuando hay un mínimo o un máximo o en un punto de inflexión en una función. Infografía. Límite, aplicación o uso del límite. El límite lo podemos aplicar de muchas maneras. Vamos a verlo en una de ellas, en la vida cotidiana. El límite en la vida cotidiana lo podemos aplicar de muchas maneras en cualquier momento de nuestras vidas. Lo que pasa es que en ese momento no usamos una plena conciencia de lo que conocemos sobre el límite.
Pero cuando nos ponemos a pensar, definimos cada una de las variables que tiene y nos damos cuenta que es muy útil para predecir los eventos que pueden ocurrir. Límites en la ingeniería industrial. La ingeniería industrial sirve para la planificación de las compras y producción, también para pronosticar las ventas o la producción, y es utilizado cuando se trabaja con los costos de la empresa. Límite en la economía. En la economía nos sirve para ver el valor que adquiere el dinero en el mercado en un determinado tiempo y para calcular cuándo se puede o se está acabando la economía. Límites en la administración. La administración sirve para saber el nivel de producción y lograr encontrar el menor costo para generar mayor ganancia. Ejercicio. Hallar el límite de una función sabiendo que el límite de x a la 2 de la función 6x a la 2 menos 4x más 3. Primero que todo tenemos que saber que el límite es x menos 2. Vamos a hallar el límite sabiendo que x equivale a 2. Primero vamos a cambiar todas las x, esta y esta. Y acá lo resolví y sería 6 cambiando x, que ya no es x sino 2, se me quedaría 6 por 2 menos 4 por x, que ya también cambia 2 y sería 4 por 2 más 3. Luego vamos a bajar este numerito aquí, hacer la elevación de este numerito y sería 2 por 2, 4. Entonces primero vamos a bajar 6 por la elevación de este número por 4 menos 4 por 2 más 3. Luego vamos a hacer las multiplicaciones. Primero se hacen las multiplicaciones y luego se hacen las sumas y restas. Multiplicamos 6 por 4, 24 menos 4 menos 2, 4 por 2, igual 8 más 3. Luego hacemos las sumas y restas, que ya sería lo último para que nos diera el resultado, sería 24 menos 8, 16 más 3, que eso nos daría un resultado de 19, y este sería el límite de esta función. Conclusión. Gracias a todo lo que aprendí en este trabajo, pude entender muchas cosas del cálculo diferencial, de aquellos fundamentos principales y de los incrementos de las variables en los valores máximos y mínimos. Aprendí sobre las derivadas, sobre las funciones, las desigualdades y cómo una función no es más allá que una regla que asocia a un objeto en un conjunto denominado dominio o con un solo valor en un segundo conjunto. También que se puede conocer el concepto de derivadas, que son las cuales el cálculo se encarga de estudiarla. Es la que el cálculo tiene por objetivo de estudiar. También que son un proceso para averiguar en qué proporción se incrementa una cantidad de variables respecto a otra. Con las desigualdades, que son la relación que se da entre dos expresiones que no son iguales. También se conoció un poco sobre los conceptos fundamentales del cálculo diferencial y una o varias de sus características. También vimos el límite, que como nos podemos dar cuenta, el límite no es más que una predicción del comportamiento de algo que puede suceder. Puede predecir el resultado de una función, de que en la vida cotidiana lo vemos todas aquellas veces que hacemos algo para prevenir un error, para prevenir que caiga la economía de una empresa, para llevar el nivel de producción que no sea menor y que tenga unas buenas ganancias, a elevar el porcentaje en el rendimiento de los componentes para que no tenga un bajo rendimiento. Bueno, ya esto es todo por el video y muchas gracias por su atención.